Continuando con conceptos básicos en hepatología, nos toca seguir hablando de hepatotoxicidad. En la clase anterior estudiamos o analizamos los mecanismos mediante los cuales se produce esta situación. Y en este momento vamos a hablar entonces ya una parte ya más clínica. Vamos a hablar de los medicamentos, drogas, hierbas y las consecuencias clínicas de esta situación. La hepatotoxicidad por medicamentos, les pongo el nombre en inglés, Drug Induced Liver Injury, DILI, porque así lo vamos a encontrar en cualquier trabajo actual que encontremos en revistas médicas, de manera pues que es importante recordar ese nombre. Debe tenerse siempre presente. Cualquier hepatopatía, cualquier problema hepático que se nos presente, cualquier alteración hepática en la cual no encontremos un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Hemos descartado a través de todos los marcadores, etcétera, debe siempre considerarse la posibilidad que sea un problema por medicamentos, o por drogas, o por hierbas. Más de 1000 medicamentos están involucrados en este problema. Manifestaciones clínicas pueden simular toda forma de enfermedad hepática, tanto aguda como crónica. La mayoría de los episodios son autolimitados, con resolución completa al suspender el agente causante. Pero hay que tener cuidado porque se pueden presentar casos de insuficiencia hepática grave. Por lo tanto, el diagnóstico requiere de mucha sospecha temprana. Tenerla en cuenta, por eso digo al principio, tenerse siempre presente. En general, ¿cómo podemos clasificar este proceso de hepatotoxicidad? Predecible e impredecible. Predecible está directamente relacionado con la dosis. Muy fácil de entender si nos acordamos del acetaminofén. El acetaminofén, ampliamente utilizado y mientras se esté manteniendo dentro de la dosis terapéutica, pues no, se puede usar en cualquier situación, inclusive en cualquier hepatopatía. Pero si se exagera con la dosis, si se exagera por más de 10 o 15 miligramos al día, pues puede producir problemas muy serios en el hígado, ¿verdad? La otra situación que se presenta con las intoxicaciones por cualquier de estos productos predecibles es que se inicia de inmediato. Poco frecuente porque es idiosincrático, o sea, son solamente algunas personas que están susceptibles de presentar el problema, que no se pueden predecir. No está relacionado a la dosis, puede ser con la primera dosis o puede ser luego que el paciente o el sujeto ha estado tomando el medicamento o la hierba por mucho tiempo. Puede ser por un problema inmunológico directo o puede ser por problemas metabólicos. Y es importante lo siguiente, la latencia puede ser variable, ya no es un inicio a corto plazo, puede tardar días, semanas y meses, durante los cuales ha estado ingiriendo o recibiendo ese medicamento antes de que se presenten problemas hepáticos. ¿Cuáles son los elementos del hígado que pueden ser afectados por el agente, en este caso, que hepatotóxico? Prácticamente todos: hepatocitos, colangiocitos, células endoteliales fenestradas, células estelares, células de Kupffer, el sistema vascular en este síndrome conocido como de obstrucción sinusoidal, todos ellos pueden ser afectados. O sea, cualquier parte del hígado en un momento dado puede selectivamente ser afectado por algún agente causal. ¿Qué lesiones produce estos agentes? Bueno, la lesión puede ser hepatocelular, o sea, básicamente el hepatocito es el que está afectado. El laboratorio va a ser muy demostrativo. Están elevadas las transaminasas, en cambio, aquellos elementos que nos indican colestasis, como la fosfatasa alcalina, está normal o muy levemente aumentada. Ejemplo, acetaminofén y isoniazida. El otro tipo de lesión puede ser colestática. En ese caso, las transaminasas están normales o levemente aumentadas, en cambio, la fosfatasa alcalina es la que tiene una elevación significativa. Ejemplo, amoxicilina, ácido clavulónico o difenilhidantoína. Mixta es cuando ambos elementos, tanto los hepatocitos como los colangiocitos,
o el sistema biliar se ve afectado. Y en ese caso, pues tanto las transaminasas como la fosfatasa van a tener una elevación significativa. Ejemplo, sulfonamida y diclofenac. ¿Qué es lo que se nos va a alterar histológicamente? Puede haber inflamación, básicamente, alotano, isoniazida, metildopa, un proceso inflamatorio. Puede haber necrosis, como se ve con el acetaminofén, ¿verdad? Fibrosis, hipervitaminosis A y metotrexate, esteatosis, esteroides, tetraciclina, colestasis, la amoxicilina clavulonato, presencia de granulomas, la fenilbutasona y el halopurinol, tumores, lesiones vasculares, como los trombosis que se pueden presentar con el uso de estrógeno. De manera pues que vemos cuáles son las diferentes posibilidades de respuesta del hígado o del proceso inflamatorio o necrótico que se puede presentar. ¿Y la clínica? ¿Cómo es la clínica? Bueno, puede haber hepatitis aguda, hepatitis crónica, ictericia, colestasis, esteatosis hepática, insuficiencia hepática fulminante, Budd-Chiari, lesiones de ocupación de espacio, cirrosis, o pueden ser completamente asintomáticos y lo único que tiene son alteraciones de laboratorio, generalmente elevación de enzimas, ¿verdad? Alguna de ellas, ya sea transaminasa o ya la fosfatasa alcalina, es lo que nos va a dar la pauta. ¿Cómo podemos entonces detectar la hepatotoxicidad que sospechamos? Lamentablemente, como dice aquí abajo, no tenemos marcadores. Si es una hepatitis viral, si es una hepatitis que se sospecha también inmunológica, tenemos algunos marcadores. Si es tumoral, también tenemos marcadores. Para esto no tenemos marcadores. Prácticamente el diagnóstico es excluyendo cualquier otra patología que se nos pueda presentar. ¿Y cuáles son los elementos entonces que tenemos para la detección? Las enzimas, transaminasa y fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa y la bilirrubina. Eso es, en síntesis, lo que nos va a guiar en esta situación. Hay que tener en cuenta, como dice aquí al final, que una elevación transitoria de transaminasa se puede deber a una respuesta adaptativa sin lesión hepática. Es lo que sucede con las estatinas. Fíjense ustedes que la predicción de hepatotoxicidad es importante tener en cuenta con qué frecuencia se puede presentar el problema. Por ejemplo, la hepatotoxicidad por medicamento es poco frecuente y de aparición muy variable. Es baja, en isoniazida es 1%. O sea, de cada 100 pacientes que toman isoniazida, una no va a presentar el problema. Muy baja con la alfametildopa, ya una en 1000, y muy rara con el alotano. O sea, hay mucha idiosincrasia que realmente con el alotano. Son muy pocas las personas que lo presentan, pero cuando lo presentan, presentan necrosis hepática, de manera pues que es muy importante también tener en cuenta esta situación. Y la gravedad. Fíjense ustedes, la reacción a medicamentos provoca menos del 5% de todas las pacientes con ictericia. O sea, todos los pacientes que me pueden presentar únicamente por ictericia, o que sea esa el elemento fundamental, solamente un 5% se va a deber a hepatotoxicidad. Pero si lo que tengo enfrente es una insuficiencia hepática grave fulminante, ya es el 25 a 30% de los pacientes lo que tienen es hepatotoxicidad. O sea que ante una situación de esta en la cual hay insuficiencia hepática fulminante en una persona previamente bien, en buenas condiciones, sana, la hepatotoxicidad por medicamento o por hierbas, etcétera, debe considerarse primariamente. 1 de cada 3 pacientes. ¿Y en qué situación se ha reportado insuficiencia hepática fulminante? Acetaminofén, alotano, isoniazida, rifampicina, antidepresivos, ácido valproico, hongos y hierbas medicinales. Estas son las situaciones en las cuales se ha presentado esta situación. Entonces, fíjense ustedes que la hepatotoxicidad, como pueden ver, es poco frecuente realmente y es difícil de detectar inicialmente. Y se puede detectar generalmente en los casos idiosincráticos 2 años siguientes a la introducción del mercado, luego de haber sido aprobado por agentes especializados. O sea, les voy a poner este ejemplo que es importante. El proglitazone
un prometedor prototipo de nuevos antidiabéticos, fue aprobado en Estados Unidos en 1997 y retirado en marzo del 2000, luego de más de 100 casos de hepatotoxicidad, algunos trasplantados o que fallecieron. O sea, pasaron 2 años antes de que eso se hiciera evidente. Los mecanismos de hepatotoxicidad, como está aquí, se presentan en medicamentos de uso frecuente. Y eso es lo que simplemente quería, digamos, presentar con esta lámina, y que son medicamentos que usamos con cierta frecuencia, porque hay otros que son de uso muy específico, muy raro. ¿Quién no ha utilizado la amoxicilina de ácido clavulónico? Y puede producir colestasis. La isoniazida puede producir hepatitis fulminante, hepatitis severa. La piricinamida, hepatocelular, lesión hepatocelular. La rifampicina, colestasis. La trimetrofensulfametazol, colestasis. La nitrofurantoína, hepatocelular y hepatitis crónica. El ácido valproico, hepatocelular y estatosis microvesicular. La carbamazepina es un patrón mixto, al igual que la fenitoína. El acetaminofén, ya hablamos de que produce hepatitis fulminante. El diclofenaco, hepatocelular. Esteroides, colestasis. Ketoconazol, hepatitis aguda. Y el metotrexate, fibrosis y cirrosis. Estos son medicamentos que se pueden llegar a utilizar en forma más o menos frecuente y que pueden producir este tipo de lesión. ¿Qué pasa en cirrosis? ¿Cuál es la importancia de la posibilidad de que algún medicamento nos traiga problemas en un paciente cirrótico? Bueno, fíjense usted qué importante es conocer la fisiopatología, los mecanismos. La cirrosis afecta más los procesos de fase 1. Recuerden cuando hablábamos de en el hepatocito, decíamos que había fase 1 y fase 2. Fase 1 es que el producto tiene que ser previamente metabolizado por el P450 para luego poder ser eliminado, conjugado. Eso es lo que más se afecta en el paciente cirrótico. Y se afecta mucho menos, en cambio, la fase 2, que es la conjugación. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un ejemplo que nos puede ayudar mucho para entender la situación. El diazepam, de uso muy frecuente, utiliza básicamente la fase 1, o sea, la fase del P450, que justamente es la que está más afectada en el cirrótico. ¿Qué va a pasar con eso? Que el diazepam va a permanecer mucho mayor tiempo circulando y afectando al organismo, porque no puede ser metabolizado adecuadamente, porque está afectada esa fase. Entonces, si yo le pongo diazepam a un cirrótico, no es extraño que tenga que ingresar al hospital, ingresa en un estado de alteración importante de la conciencia o inclusive de un coma, que sería un coma medicamentoso, sencillamente porque no ha podido metabolizar el producto. Fíjense ustedes que, en cambio, con el lorazepam, que utiliza básicamente la fase 2, el mecanismo está poco alterado y por lo tanto ese paciente puede metabolizar el lorazepam y se mantiene dentro de la dosis terapéutica todo el tiempo. ¿No es que esto es importante tenerlo en cuenta? ¿Cómo tratamos esta situación? Bueno, evidentemente retirar el agente causante es fundamental. La N-acetilcisteína en falla hepática aguda, como se produce con el acetaminofén. Ya explicamos por qué se debe eso. Recuerden ustedes que el gran antioxidante de la célula, el que va a neutralizar cualquier metabolito intermedio, es el glutatión. Pero eso es un tripéptido, y este tripéptido, lo que hemos llamado el talón de Aquiles de ese tripéptido es la cisteína, que no la puede reparar el hígado, que no la puede producir y por lo tanto se escasea, y por lo tanto el glutatión también escasea. En ese caso se le administra al paciente en esta situación. La colestiramina para toxicidad por leflunomida, la L-carnitina en hepatotoxicidad por valproato, el ácido ursodeoxicólico en colestasis, esteroides cuando hay hipersensibilidad multisistémica, problemas alérgicos, etc. Penicilina y silimarina en toxicidad por amanita faloide. Ese hongo que, por cierto, es un hongo que es difícil de diferenciar
el que no está, sabe de lo que se usan normalmente en la parte gastronómica. Y sin embargo, es un hongo sumamente tóxico, ¿verdad? E inclusive piensen ustedes que se puede producir, además, se puede utilizar otros mecanismos como la hematoperfusión con carbono, hemodiálisis en esta circunstancia, una situación muy grave. Y en cualquier otra, como en cualquier otra hepatopatía en la cual no tenemos a más armas y el paciente está en una situación muy crítica, el trasplante hepático también puede ser una solución. Y por último, recordar que el hígado puede ser afectado por hierbas medicinales, las cuales se vienen utilizando desde hace siglos. Fíjense ustedes que el papiro de Eber de hace 1500 años antes de Cristo ya daba algunas recomendaciones de algunas plantas, ¿verdad? Algunas hierbas para determinadas afecciones que pueda presentar la persona. Una que se vienen utilizando y se sigue utilizando muchísimo en todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué hay que recordar de las hierbas medicinales? Primero que, contrario a una especie de concepto general de que todo lo natural, como es natural, es inofensivo, ¿no? Esto no es así, eso no es así. Y no son tan inocentes como se proclama. En casos ocasionales pueden producir lesión hepática severa. Hay mucha idiosincrasia en esto. No hay suficientes trabajos científicos que nos aseguren cuál puede ser y cuáles pueden no, y cuáles pueden producir problemas. Y entonces existen riesgos al utilizarla. Y lo mejor, lo ideal, es no utilizarlas en hepatopatía, mucho menos para tratar hepatopatía. Bueno, y con esto terminamos pues esta parte, pero quiero dejarle esta recomendación. El número de medicamentos y hierbas capaces de provocar daño hepático es muy larga y está constantemente siendo actualizada. Y para eso, recuerden que a veces no es importante saber, conocer listas, saberlas de memoria. Es preferible saber dónde encontrar la información. Y aquí podemos encontrar esa información, porque el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos coloca en Internet esta lista actualizada que se puede encontrar utilizando el correo que está aquí mencionado, con los cuales están totalmente actualizadas constantemente las diferentes hierbas que producen problemas. Que esta es la manera como podemos mejorar nuestra acción ante esta situación. Con eso sí, ya terminamos esta parte y hablando de hepatotoxicidad.